Antes del principio, antes del tiempo, antes de la materia y del pensamiento, existía algo o alguien que dio origen a todo. La Biblia, ese libro milenario que ha guiado a civilizaciones enteras, comienza con una frase que, en su aparente sencillez, encierra uno de los mayores misterios de la humanidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si Dios creó el principio, ¿quién creó a Dios? ¿Dónde estaba Él antes de que el tiempo comenzara a correr? ¿Es posible que exista algo anterior, incluso a la propia eternidad? Estas preguntas han perseguido al ser humano desde que tuvimos uso de razón. Los científicos buscan respuestas en la explosión cósmica del Big Bang. Los filósofos intentan desentrañarlo en la lógica abstracta del ser, y los creyentes encuentran consuelo en la fe, esa certeza que trasciende la comprensión. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre el origen de Dios? Y, más importante aún, ¿qué tanto podemos entender de algo que, por su propia definición, está más allá de todo entendimiento humano? Hoy vamos a adentrarnos en ese abismo, en el misterio que existía antes del principio. En las páginas de la Biblia, Dios es retratado como un ser sin principio ni fin. En el libro de Apocalipsis se nos dice con una claridad atronadora: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor. Esta afirmación sugiere algo radical. Dios no nació, no fue creado, sino que existe por sí mismo. En teología, este concepto se conoce como aseidad, una palabra compleja que significa que su existencia no depende de nada ni de nadie más. Él simplemente es. Esta idea se refuerza de manera contundente cuando Dios se presenta ante Moisés en el desierto. Ante la pregunta de quién es, la respuesta es enigmática y profunda. Yo soy el que soy. Es una frase que, más que definirlo, lo deja intencionadamente indefinido. Nos habla de una presencia absoluta, una existencia pura que trasciende el tiempo, la materia y la frágil lógica humana. No es un ser que fue o será, sino uno que perpetuamente es. Ahora viajemos al inicio del cosmos, tal como lo entiende la ciencia moderna. Los científicos nos dicen que el universo tuvo un comienzo claro, el Big Bang, una singularidad infinitesimal que explotó, dando origen al espacio, al tiempo y a toda la materia que conocemos. Pero incluso ese instante inicial plantea otra pregunta inevitable. ¿Qué había antes del Big Bang? Algunos físicos teóricos afirman que la nada absoluta no puede producir algo. Entonces, ¿de dónde surgió toda esa energía, toda esa materia? La Biblia ofrece una respuesta poética y poderosa. Afirma que Dios habló y el universo existió. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. La palabra, el verbo, se convierte en la chispa creadora. Curiosamente, esta idea resuena de forma asombrosa en el Evangelio de Juan, que comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Podría este verbo ser una metáfora de la vibración primordial, la energía fundamental que dio origen a todo lo que conocemos? La ciencia lo llama expansión cósmica. La Biblia lo llama creación divina. Dos lenguajes distintos intentando describir el mismo milagro. Y aquí llegamos a la pregunta más antigua y para muchos la más peligrosa. Si todo tiene un creador, ¿no debería Dios también tener uno? Es una trampa lógica en la que es fácil caer. La teología clásica responde que Dios no fue creado, porque el concepto de principio o antes solo tiene sentido dentro del tiempo, y Dios, por definición, está fuera del tiempo. Él no está sujeto a la secuencia de causa y efecto que rige nuestro universo. Pero esta respuesta, aunque lógicamente coherente, deja otra duda flotando en el aire. ¿Cómo puede existir algo fuera de lo que entendemos como existencia?
¿Es Dios una conciencia sin forma, una energía eterna que simplemente es? Algunos filósofos argumentan que la pregunta misma, ¿quién creó a Dios?, está mal formulada. Es como preguntar, ¿a qué huele el número 7? Estamos intentando aplicar reglas y categorías humanas a una realidad que no es humana y que no opera bajo nuestras leyes. Esto nos lleva a otra fascinante controversia. Si Dios no tiene principio, ¿qué hacía antes de crear el universo? Existía en un vacío infinito y solitario. San Agustín, uno de los más grandes pensadores del cristianismo, reflexionó sobre esto y ofreció una respuesta brillante. El tiempo mismo fue creado por Dios. Antes del tiempo no había un antes. Es una solución poética, casi un acertijo, pero no deja de ser profundamente inquietante. Nos obliga a imaginar una existencia sin pasado, presente ni futuro. ¿Creó Dios el universo por una necesidad interna o lo hizo por un deseo de compartir su existencia, de extender su amor y su ser a algo más? ¿Y si el universo no fue un acto de creación, como un artesano que moldea la arcilla, sino más bien una manifestación natural de su propia esencia, como el sol que irradia luz sin poder evitarlo? Sorprendentemente, muchos científicos, aunque evitan usar la palabra Dios, se topan con un misterio similar. Al estudiar el cosmos, descubren que las leyes del universo parecen estar increíblemente ajustadas para la vida. La fuerza de la gravedad, la velocidad de la luz, la compleja estructura del ADN. Si cualquiera de estas constantes fuera ligeramente diferente, la vida, tal como la conocemos, sería imposible. ¿Es todo esto una asombrosa casualidad o hay una intención detrás? Grandes mentes, como Albert Einstein, hablaban de un Dios cósmico. No se referían a un ser personal que escucha oraciones, sino a una inteligencia sublime, una racionalidad universal que se manifiesta en las leyes de la naturaleza. Sin embargo, la Biblia presenta a Dios como un ser consciente, que piensa, siente, ama y se relaciona con la humanidad. ¿Podrían ambas visiones, la científica y la religiosa, estar describiendo facetas del mismo misterio insondable, pero con lenguajes completamente distintos? Pero si Dios es el origen de todo, la fuente de amor y orden, ¿por qué a menudo parece tan ausente, tan silencioso? La propia Biblia está llena de historias de un Dios que a veces calla, que no responde a las súplicas de los justos y que permite el sufrimiento de los inocentes. El personaje de Job, en su infinita angustia, lo preguntó con una desesperación que atraviesa los siglos. ¿Por qué se da luz al que sufre y vida al alma amargada? ¿Es ese silencio parte de un plan divino que no podemos comprender? ¿O es la consecuencia de que Dios está, en cierto modo, más lejos de lo que creemos, operando en una dimensión que apenas podemos vislumbrar? Este silencio es, quizás, el aspecto más difícil y doloroso del misterio de Dios. Quizás, al final de todo, el origen de Dios no se encuentra en un punto exacto del tiempo, ni en una ecuación matemática, ni en un texto antiguo. Quizás se encuentra en lo más profundo de la conciencia humana. Ese anhelo persistente de entender el misterio que nos creó podría ser, en sí mismo, la prueba más sólida de que ese misterio existe y nos llama. Tal vez Dios no tenga un origen porque Él es el origen. Y nosotros, al buscarlo en las estrellas, en la ciencia, en la fe y en el arte, no hacemos más que seguir la huella de lo eterno que resuena en nuestro propio espíritu. La búsqueda es, en sí misma, el encuentro. Nos despedimos, no sin antes recomendarte que, si sientes esa misma curiosidad, si buscas una conexión más profunda con lo trascendente, este es tu lugar. Si este video ha despertado algo en ti, te invito a suscribirte y a formar parte de este viaje. Deja tu comentario con tus reflexiones, tus ideas enriquecen nuestra búsqueda.
Y si te ha gustado, un like nos ayuda a llegar a más personas que como tú y como yo no dejan de buscar la verdad.